¿Alguna vez hemos tenido esa sensación de que, más que una idea, nos están vendiendo una historia ya hecha, como si hubiera un guión del que es muy difícil salirse? Bueno, pues vamos a analizar precisamente eso. Vamos a ver cómo se construyen esas grandes narrativas que moldean nuestra forma de ver el mundo. Y para ello nos vamos a guiar por dos pensadores clave, Noam Chomsky e Ignacio Ramonet. Claro, esa sensación de que nos intentan dirigir nos lleva de cabeza a la pregunta fundamental, la que está en el centro de todo. En nuestras sociedades, hoy en día, ¿dónde está, de verdad, el poder para tomar las decisiones que importan? Todo este análisis se basa en el libro Cómo nos venden la moto. Es una obra que junta las ideas de Chomsky y de Ramonet para desmenuzar los mecanismos de control social en las democracias modernas. Sus ideas van a ser nuestra brújula. Y el punto de partida es una premisa fundamental de Chomsky. Él dice que en realidad no hay una sino dos ideas de democracia que están siempre chocando entre sí. Y entender esta dualidad, de verdad, es la clave para todo lo demás. Por un lado tenemos la visión ideal, la que te enseñan en el colegio, una sociedad donde la gente participa de verdad en las decisiones que le afectan. Pero luego está la otra visión, la que según Chomsky es la que manda en la práctica, una en la que una pequeña clase especializada debe dirigir al resto, a las masas, dejándonos en un simple papel de espectadores. Y claro, esa élite necesita una justificación, y es esta. La población general es vista como un rebaño desconcertado. El razonamiento es que la mayoría somos demasiado estúpidos como para entender los asuntos importantes, así que sería inmoral, incluso peligroso, dejarnos participar, porque solo crearíamos problemas. Por nuestro propio bien, nos tienen que guiar y domesticar. Vale, aceptemos la premisa. Si la mayoría es un rebaño desconcertado al que hay que controlar, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo consigues ese control en una sociedad que, se supone, es libre y democrática? La respuesta es esta afirmación que es de una crudeza brutal. En un estado totalitario, para controlar a la gente se usa la fuerza, la cachiporra. Pero en una democracia no puedes hacer eso. La herramienta de control, por tanto, tiene que ser otra, la propaganda. La lógica es simple. Si no puedes obligar por la fuerza, tienes que convencer por la mente. Y de ahí viene este concepto que Chomsky llama fabricación del consenso. La idea no es informar para que la gente decida libremente, no. El objetivo es moldear la opinión pública para que termine aceptando políticas o agendas que de forma natural seguramente rechazaría. ¿Y cómo se fabrica este consenso? Pues con técnicas muy concretas. Por ejemplo, se crean eslóganes vacíos, del tipo «apoyad a nuestras tropas». Una frase que suena bien y que nadie puede criticar, pero que desvía la atención de la pregunta importante. ¿Está de acuerdo con esta política? También se fabrican enemigos, monstruos que nos mantienen en un estado de miedo constante para que busquemos la protección del poder. Y sobre todo se busca distraer al rebaño con asuntos triviales para que no piensen lo que de verdad importa. Bueno, ya hemos visto el método, el cómo se controla el rebaño desconcertado. Pero ¿cuál es el mensaje que nos intentan meter en la cabeza? Y aquí es donde entra Ignacio Ramonet con su concepto de pensamiento único. Si Chomsky nos explicaba el cómo, Ramonet nos explica el qué. Ramonet lo define así. El pensamiento único es un conjunto de ideas económicas que en realidad defienden los intereses del capital global. Pero la clave es que no se presenta como una ideología, sino como si fuera la pura realidad, el sentido común, como si fueran leyes de la naturaleza que no se pueden cambiar. Y sus dogmas son muy claros. Primero, la economía está por encima de la política. Segundo, el mercado es el estado natural de las cosas y el capitalismo es el fin de la historia. A partir de ahí, todo lo demás, el libre comercio sin límites, las privatizaciones, la desregulación, todo se vende como el único camino posible. Cualquier debate, por ejemplo, sobre si invertir en servicios públicos en vez de aplicar austeridad, se corta de raíz con un no hay alternativa. Cualquier otra opción se presenta como algo irracional o anticuado. Y aquí llegamos al punto crucial. Si este es el mensaje y esta es la forma de venderlo, ¿quién sale ganando? ¿Quiénes son los que de verdad tienen el poder en este nuevo orden mundial? Ramonet los llama los nuevos amos del mundo. Y ya no habla tanto de los políticos o de los estados. Habla, por un lado, de los gestores de enormes fondos de inversión privados que manejan tanto dinero que superan las reservas de muchos países juntos, y por otro lado, habla de un puñado de megagrupos mediáticos que controlan qué información vemos y oímos en todo el planeta. Es que el poder de estos nuevos actores es de una escala que cuesta imaginar. Los mercados financieros pueden forzar a gobiernos elegidos en las urnas a tomar decisiones que la gente no quiere. Hay una frase del financiero George Soros que lo resume muy bien. Los mercados votan cada día. Entonces, ¿cómo ejercen su poder estos nuevos amos? Pues usan herramientas muy potentes. La primera, y una de las más analizadas por Ramonet, es la manipulación de la información, y en concreto el poder descomunal de la televisión. Esta frase es un aviso directo contra una de las grandes trampas de nuestra era. La televisión nos ha hecho creer que por el simple hecho de ver algo, ya lo estamos entendiendo.
pero según Ramonet, la realidad es justo la contraria. A ver, lo que pasa con la televisión es que su lenguaje es la emoción, el impacto y la velocidad, el directo, la imagen potente. Todo eso anula nuestra capacidad de razonar, de pararnos a analizar el contexto, de entender las causas de lo que estamos viendo. En lugar de formar ciudadanos informados, nos convierte en consumidores de emociones, de espectáculos. Y eso es una forma de regresión intelectual que nos hace más pasivos y, al final, mucho más fáciles de manipular. Y si la televisión fue la gran herramienta del siglo XX, el siglo XXI ha perfeccionado el control con la tecnología digital. La ha convertido en un instrumento de vigilancia masiva que no tiene precedentes. Pensemos un momento. Cada acto de nuestro día a día deja una huella digital. Los pagos con tarjeta, el uso del móvil, la tarjeta para fichar en el trabajo, todo queda registrado. La suma de todos esos datos, que por separado parecen inofensivos, no solo permite reconstruir la vida de cualquier persona, sino que permite un control constante, sobre todo en el trabajo, donde la vigilancia para medir la productividad es ya casi invisible. Así que, después de todo este recorrido, la cosa no acaba con una respuesta clara, sino con una pregunta que nos interpela a todos. Si el sistema parece diseñado para convertirnos en ese rebaño desconcertado de espectadores pasivos, ¿cómo se rompe ese círculo? ¿Qué haría falta para dejar de ser un simple espectador y volver a ser un participante activo en la gestión de nuestros propios asuntos? La reflexión, desde luego, queda abierta.